Muy buenas tardes, compañeros. Espero que todos estén bien, con frío, pero bien, ¿verdad? Las temperaturas están bajando, la temperatura, mejor bien dicho, está bajando bastante, bastante, bastante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Voy a dar 3 minutitos para que las personas que aún están incorporándose puedan entrar a la reunión. Muy bien, vamos a dar inicio, compañeros, a la clase del día de hoy. Como siempre, los insto a participar, a que ustedes me ayuden a comentar si tienen alguna duda, que podamos tener esa dinámica de participación. Aquí es el momento realmente donde empecemos a articular nuestras ideas, a preguntar, a irnos quitando ese temor de que, ay, ¿qué voy a preguntar? Y si se ríen o si no se entiende. Si no practicamos, no vamos a lograr realmente esa articulación que la comunicación nos exige. Así que sí quisiera que se vuelva más participativa la clase. Además, yo podría llenarlos de conceptos, definiciones, ejemplos, qué sé yo, pero realmente esa no es la intención. La intención es de que juntos nosotros recordemos la importancia de la oratoria forense. Hemos partido en conocer qué es oratoria, que existen varios tipos de oratoria. Eh, hemos, creo que con los ejemplos aprendemos a veces más que con los conceptos. Así que sí quisiera más participación. Me gustaría escuchar personas nuevas que lo están intentando, porque definitivamente necesitamos mucho de esta práctica. Así que, por favor, sí quisiera que participaran más en clase y vamos a iniciar. Si se dan cuenta, el título, ahí lo podemos ver en la pantalla.
El título de la clase del día de hoy es discurso frente a un público presente. Acá hice énfasis en que vamos a estudiar este discurso desde la situación en que tenemos o nos vamos a dirigir hacia un público que se encuentra presente ya, porque si vemos diferencias, por ejemplo, si yo me conecto así como estoy haciéndolo con ustedes, ya necesitaría, perdón que estoy ahí viendo lo de los chats. Entonces, ya necesitaría como aplicar más elementos cuando mi público no está presente. Así que es por eso que en el título hice énfasis a que es con un público que está presente. Ya no se ve la presentación, ¿verdad? No, Ligda, ya no se visualiza. Gracias. Sí, yo creo que se había desconectado Blanqui. Ahí estamos. Gracias, Blanqui. Vamos entonces a la diapositiva número 2, por favor, y que alguien participe con la lectura. Preparación del discurso. Estudio profundo de los temas seleccionados, temas polémicos de actualidad, culturales y de alto impacto social. Muy bien. Alguien que participe indicándome qué comparte por preparación del discurso y cómo lo haría. Ok. Primero que nada, licenciada, como lo dice, ¿verdad? Estudio profundo de los temas seleccionados. Como lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos que tener un conocimiento bastante claro, bastante firme y conciso del tema que se va a exponer. Sería de ver primero que nada, ¿verdad? Todo lo que es la teoría, dependiendo del tipo de tema que se va a exponer, tener una base teórica, ¿verdad? Y si es legal, pues obviamente con leyes, ¿verdad? Una base legal para poder respaldarnos, dependiendo del tema que se selecciona, ¿verdad? Si es polémico, tener la certeza de lo que estamos hablando. En actualidad, pues estar actualizados en información. Y si es cultural y de alto impacto social, también tener bastante conocimiento de lo que estamos hablando. Generalmente, cuando se expone un tema, ya hay autores que han investigado determinados temas con antelación, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer nuestra propia investigación, pero también podemos adaptar información de otros autores o otros investigadores. Sí, muy bien. Muy bien, y también a temas polémicos de actualidad, culturales o de alto impacto social también se refiere a cuando no nos invitan, ¿verdad? Y de repente tenemos la libertad de tratar algún tema, entonces lo vamos a enfocar hacia estos, primordialmente, ¿sí? ¿Alguien más que quiera participar y que nos pueda dar un ejemplo de cómo se prepararía para el curso? Compañeros, sabemos 124 conectados y sí necesito que esta clase sea más dinámica. Esta clase es más de participar y de eso se trata. Sí, licenciada, pues creo que hablando del tema de preparación del discurso, como bien dice, se debe hacer un estudio profundo. Hace poco yo hablé acerca de heridas emocionales en la infancia y tuve que prepararme para poder dar el tema, buscando definiciones, comparando con ejemplos reales y todo ese tema, y pues en eso me ayudó, porque como bien dice, tenemos que ver que el tema sea de actualidad, que aplique a las personas, porque si es así, si lo estructuramos bien, entonces logramos captar
la atención de las personas y nuestro mensaje llega al punto donde nosotros queríamos que llegara. Muy bien, muy bien. Y por eso les insisto yo en que aprendemos más de los ejemplos que de lo que yo les pueda dar aquí de un concepto. Realmente vamos a conocer cómo estos contenidos se aplican a nuestro quehacer, a nuestra función, a nuestro trabajo, así como lo comentaba la compañera, ella se tuvo que preparar en un área diferente del derecho, pero igual necesitó prepararse, seleccionó su tema. Ella misma indicó de que estaba hablando de un tema de actualidad y de interés, me imagino, para las personas a quienes iba dirigido el discurso. ¿Alguien más que nos quiera aportar a este tema de preparación del discurso? ¿Cómo se prepararía o con relación a por qué considera que es importante esta etapa? Yoli, Buenas, disculpa. Adelante, compañera, perdón. gracias, compañero. Buenas tardes, licenciada, a todos los demás. Bueno, en dado caso me prepararía según corresponde el tema y el ámbito en el cual voy a comunicar o voy a hacer mi oratoria. Si fuera, yo lo elaboraría a través también de esquemas, de subrayados y lo haría dinámico para que él también pueda interactuar con las demás personas y se me pueda aprender todo el discurso del cual voy a hablar. Perfecto. Sí, muy bien. Escuchemos la participación del compañero. Disculpe, buenas tardes, Ligda. Buenas Compañeros, tardes. mucho gusto. Yo creo que una forma de poder preparar nuestro discurso, más que estudiarlo, es que nosotros no lo aprendamos, porque lo podemos estudiar y no nos lo podemos aprender. Es estructurar muy bien lo que vamos a exponer y tratar la manera de ser muy precisos al momento de dar la información que nosotros queremos transmitir. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por participar. Pues sí, la verdad de que nos damos cuenta que para prepararnos hacia el discurso, y es lo que vamos a ver a continuación también, vamos a seguir varios pasos. Como lo decían los compañeros, delimitar, estaban ellos realmente enriqueciendo este concepto de prepararse para el discurso. Hemos escuchado de oradores muy buenos. También es nato de cada persona. Hablábamos ayer de dones y demás, pero también existe cierta preparación para poder dirigirse al público. Así que una última participación con respecto a la preparación del discurso. Creo que la compañera Stephanie quiere participar. Muy bien, Stephanie. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso, por favor. Ya entonces concluimos que debemos de estudiar profundamente los temas y que debemos de elegir un tema si es que se nos da la opción de elegir. Y el siguiente paso para poder preparar el discurso sería la delimitación de ideas principales. Si alguien me ayuda con la lectura y Blanqui me cambia la diapositiva, por favor. Gracias. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Yo, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Delimitación de ideas principales. Diseño de un guión, ensayos frente al espejo y otras personas. Práctica. A ver, Renata es, ¿verdad? Sí, así Renata, es, licenciada. muy bien, ¿qué entendemos entonces por limitación de ideas principales? Voy a dar un ejemplo, bueno, mi propio ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, valga la redundancia. Cuando nos toca alguna exposición, primero me gusta como hacer un esquema de los puntos que voy a tocar
Esto tanto para aprendérmelo como para, por ejemplo, tener la ficha ahí cuando estoy exponiendo también para que no se me olvide. Y en el segundo Ujú. punto, que sería ensayos frente al espejo y otras personas, esto es algo que yo hago bastante. Em, Mi familia en la casa aquí no puede mentir. Ujú. Normalmente cuando me toca alguna exposición siempre me gusta hacerla primero frente al espejo, ver cómo me siento yo para sentirme más segura cuando me toque como exponer frente a demás personas. Y de igual manera a veces le digo como a mi mamá o a mi hermana como de, ay, ¿será que me pueden escuchar? ¿Qué tal me salió esto? Y ellas entonces me dicen, no, mira, tal vez tienes que hacer como más enfoque en esto o lo otro. Y así yo también agarro seguridad para cuando ya me toque hacer la exposición con todos los demás, pues ya se sienta como algo normal, ¿no? Que no ataquen como que tanto los nervios. Claro. Sí, muy bien, muy bien. Vuelvo a insistir que con el ejemplo aprendemos todos. Miren, el diseño de un guión, por ejemplo, las novelas, los actores se basan hacia un guión y tienen que estudiarlo, ¿sí? Tienen que ese guión y van grabando la novela, apuntadores y tantas herramientas, ¿no?, que tienen. Y creo que lo que decía la compañera también, hay espejo. Eh, yo en un público, él comenta eso, que él cuando hacía sus presentaciones para los productos que ellos presentaban al público, él ensayaba frente al espejo. Era una de sus mejores técnicas, ensayar frente al espejo. Y qué mejor si tenemos ahí a otras personas que puedan apoyarnos y que puedan ser, como lo decía la compañera, le dicen dónde, inclusive de seguro le pueden decir a uno, es que es una mala postura o no te rías tanto o ríete más o qué sé yo, ¿verdad? Esos aspectos que podemos ir cuidando entonces a la hora de decir nuestro discurso. Así que, ¿alguien más que quiera participar con relación a la delimitación de ideas principales? Ana. Ay, gracias, licenciada. Sí, yo lo que en dado caso, yo delibero mis nervios a la hora de exponer a través de las manos, Ujú. porque yo también a veces me pongo muy nerviosa, pero con las manos interactúo para que no me resulte esos nervios. Y también antes de empezar, haría un guión por ejemplo, el momento de que voy a saludar o destacar los temas más importantes y hablar un poquito más de los temas de prioridad y de los otros pasar un poquito más ligero. Más de paso, temas más secundarios. Eso es lo que yo haría. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más había levantado la mano? Habían dos compañeros más. Por favor, yo no puedo verlos a todos, pero sí pueden participar. Buenas tardes, licenciada. Yo siempre he clasificado en tres la forma en la que se va a comunicar alguna información, y la primera que yo coloco en mi listado pues son las técnicas de comunicación que uno tiene para dar a conocer el mensaje. Posteriormente, crear un orden en el que se va a dar a conocer la información, y por último, comprender el sentido del mensaje para que las personas que van a exponerlo no necesariamente tengan que memorizarlo, sino que al comprenderlo es más simple dar a conocer cualquier tipo de información. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más? Habían otras dos personas que querían participar. Sí, licenciada, también con respecto a lo que decía la compañera, hablar frente al espejo y escuchar a otras personas, o sea, que otras personas nos escuchen. Yo en lo personal hago algo cuando tengo que realizar alguna exposición o hablar de determinado tema, es grabarme para escuchar el tono de mi voz, para ver en qué titubeo o en qué momento empiezo como a incorporar muletillas, ¿verdad?
Entonces, eso ayuda bastante porque ahí nos vamos dando cuenta cómo vamos nosotros desarrollando el tema. Esa es una técnica, en lo personal, yo la utilizo. Y lo que decía el compañero es muy cierto, tenemos que hallarle como que el gusto a los temas, o sea, nos tiene que interesar primero a nosotros el tema para poder nosotros hacer que a las demás personas que nos escuchan les interese el tema que nosotros estamos exponiendo, ¿verdad? Claro. Sí, fíjense que la compañera ahorita nos dio una técnica muy buena y ustedes ya van a pasar por eso por si no de repente alguno ya se está preparando para ello. Para el examen técnico profesional realmente, dependiendo, porque como humanos han hecho estudios de que de repente alguien tiene inteligencia visual, clasifica la inteligencia de varias maneras. Y pues sabemos personas, porque yo me considero en el grupo de la compañera, que mi inteligencia de repente yo la desarrollo de mejor manera con el oído. Entonces, de estar escuchando, escuchando, y como lo decía muy bien ella, grabarse uno y se le va quedando de mejor manera porque habría que descubrir como la inteligencia que nosotros desarrollamos a través de ciertos sentidos y ver cuál es la que a nosotros nos corresponde. Y sí, funciona muy bien. Si usted es visual, le va a ir súper bien, por ejemplo, en los artículos de sus códigos. Ustedes ya solo va a abrir y va a saber dónde está, qué sé yo, ¿verdad? O situaciones así. Entonces, sí, acá hay técnicas, dos técnicas que es ensayo frente al espejo y otras personas, pero podemos utilizar más y que nos van a servir para poder repasar y poder tener esa seguridad que hablaba la compañera también a la hora de enfrentarnos ante un público y poder ofrecer un discurso de la mejor manera posible. Así que ¿alguien más quería participar con relación a este tema? Adelante. Manuel Nájera. Muy buena tarde, licenciada. En mi caso, lo que yo por lo general hago, empiezo a hablar solo, ya sea a dirigirme hacia donde voy a desarrollar el tema o la exposición oral que se vaya a hacer. Me pongo a hablar solo en el carro, voy practicando, voy escuchando mi forma de hablar o de expresarme, la manera en la que me dirijo hacia las personas. Y también otra cosa que me sirve a mí bastante es saber hacia qué grupo de personas me voy a estar dirigiendo. No es lo mismo dirigirse a un grupo de profesionales como a un grupo de ciudadanos que estarían fuera de la profesión. Entonces también se modera en sí el lenguaje que se va a utilizar para también uno ponerse a nivel al nivel coloquial que uno va a utilizar y poder así comprender de una mejor manera y poder exponerles de mejor manera qué es lo que uno va ahí sí valga la redundancia, a exponer, ¿verdad? Exacto. Sí, muy, muy buen aporte. Esto encajaría un poquito con el diseño de un guión, lo que decía el compañero. Por ejemplo, si a usted lo contratan para autorizar un matrimonio civil, usted no va a ir con un lenguaje jurídico elevado, ¿sí? Porque de repente su público no va a tener esa capacidad de comprensión. Entonces va a diseñar un guión de acuerdo a su público. De eso se trata. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar con relación a este tema? Si no, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Y acá en esta diapositiva vamos a ver entonces, vamos a establecer algunas ideas para poder elaborar ese guión del que estamos hablando. Así que alguien que me apoye con la lectura de esta diapositiva, por favor.
Elementos a considerar para elaborar un guión. Recabar información del tema, hacer el guión con la información recabada para exponer, preparar apoyos audiovisuales para exponer, enseñar la exposición utilizando el guión, ideas claras, letra legible. Muy bien. ¿Y qué comprendimos con relación a estos elementos? ¿Alguien que quiera participar y me pueda explicar con respecto al tema? Licenciada, a lo mejor hacer un enriquecimiento de información. Como acá dice, recabar la información, ¿verdad? Buscar fuentes confiables, investigar lo mejor que podamos del tema, ¿verdad? Porque un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno está súper seguro del tema que va a hablar, como que, no sé, los nervios desaparecen porque de tanto que uno ha estudiado y repasado, es como que se hace pan comido, siento yo, ¿verdad? Entonces sí es importante elaborar un buen guión para así repasarlo y tener una buena exposición o debate o lo que se vaya a hacer, ¿verdad? Claro. Sí, correcto. A esto se refiere realmente estos elementos a considerar para que ustedes puedan elaborar su guión. Alguien más había levantado la mano, pero no alcancé a leer el nombre. Sí, soy yo. Ana Lucía. Sí. Cuando dice de recabar la información, también podría ser a través de entrevistas o ensayos. Es decir, Claro, por supuesto. cuestionarios y así para recabar la información del tema y exponerlo a través también de documentos de soporte para poder exponer un tema en relación a un debate en un juicio. Y ensayar la exposición utilizando el guión que ya se predestinó anteriormente para delimitar el tema. Claro, por supuesto. Sí, acá recuérdense que yo estoy dando algunos elementos a considerar y nos ponemos a investigar con relación al tema y podemos encontrar, pero miren, cualquier cantidad de apoyo con respecto a oratoria, cómo ensayar los discursos que debemos, pero es inmensa y muy enriquecedora realmente la información que podemos encontrar. Yo acá delimité bastante, resumí bastante, porque entraríamos a un mundo bien, bien complejo, pero sí, por supuesto que aquí entra todo esto, dependiendo de al auditorio que usted va a tener, a los oyentes, hacia quién va a ser su público, qué es lo que está demostrando. ¿Se recuerdan de que ya platicamos de que hay diferentes tipos de oratoria? Y a eso pues va a ir dirigido o dirigida a cualquier técnica, a cualquier situación que ustedes puedan contemplar. Y también se da la innovación. Ya el día de mañana tengo la intención de que trabajemos de una manera más práctica la historia de la oratoria, porque no es algo nuevo, no es algo ni del siglo XX ni del siglo XXI, sino que vamos a ir más atrás. Entonces estamos afinando ahí unas situaciones porque encontré un material audiovisual muy bonito, pero queremos hacer la prueba para que no tengamos ningún problema a la hora de verlo el día de mañana. Y van a ver ustedes de cómo deviene la historia desde tiempos, pero muchísimo atrás, y que siempre han habido muy buenos filósofos natos y otros que se fueron desarrollando en el camino y que producto de eso pues se han hecho estudios en la actualidad, pero se seguirán haciendo y habrán invenciones nuevas para dirigirnos hacia un público. Así que les quería adelantar eso, no se queden solo con esto, sino hay mucho más. Esto, como les vuelvo a repetir, es un resumen de todo lo que hay y de todo lo que nos podemos agenciar para poder prepararnos a la hora que nos corresponda a nosotros dirigirnos a un público. Alguien hacía ahí en el comentario o en el chat de
de darle la palabra. Fíjese que a mí me aparecen las manitas, pero de repente somos tantos que no puedo o no alcanzo a leer el nombre de quien está levantando la mano. Así que vamos a hacer una dinámica, que yo voy a esperar un par de segunditos para que usted participe sin ninguna pena, aunque yo no le diga su nombre, porque se me pasan los nombres de repente y no es que yo no le quiera dar la palabra, sino se me escapa ahí el nombre, me pasa muy rápido porque somos bastantes. De repente usted puede ver, pero en especial su pantalla, pero aquí se me desaparecen las manitas cuando se levantan, así que no es adrede, al contrario. Les dije yo desde el principio que quiero que este curso sea de participación, porque de qué me sirve a mí venirles a dar elementos a ustedes de oratoria y yo no los dejo hablar. No se trata de eso, sino se trata de que repasemos juntos la importancia del por qué debemos de prepararnos a la hora de comunicarnos y que también usted se quite de alguna manera el miedo de participar y que lo empiece a hacer desde ahora. Y hay compañeros también, como el compañero que ha participado y que ha tenido experiencia en ventas, que su elocuencia es muy buena. Así que de todos vamos a aprender acá. Así que si yo no le doy la palabra, no es que yo no quiera, sino se me corren muy rápido los nombres, que estoy aquí pendiente de la presentación y las manitas se me desaparecen muy rápido. Así que vamos a seguir. ¿Alguien más que quiera comentar con relación a este tema? Licenciada, también con respecto a lo que dice preparar apoyo audiovisual para exposición, es elemental, por ejemplo, así como usted prepara las presentaciones. Para nosotros también es importante al momento de exponer, dependiendo de la situación o el tipo de contexto que tengamos, es importante poder crear una presentación, ya sea un video o una presentación en PowerPoint o Prezi, porque nos puede servir de mucho para poder nosotros recapitular la información en nuestra mente, solamente con los títulos, ¿verdad? No necesariamente el sobrecargar las presentaciones, porque eso también nos puede llegar a redundar mucho o quizás a confundirnos también. Claro, por supuesto. Muy bien, o de repente usar, acá también podríamos referirnos, fíjense que hoy fui a una conferencia y nos estaban hablando de robótica. Entonces, me pareció bien interesante porque nos dieron ciertos aspectos, pero nos mostraron los prototipos de cada proyecto. Entonces, uno podía tocarlos, podía preguntar cómo estaban armados y tantos otros detalles que pudimos ver. Entonces, esto podría entrar entre un apoyo, porque no solo dieron la información de programación, de situaciones de ese tipo, sino que visualmente y al tacto nos presentaron un producto y no solo nos dieron la información. Entonces, podría ser también un apoyo, no solo audiovisual, sino también un apoyo físico, material de lo que se estaba hablando. ¿Alguien más? Acá con otro elemento que es ensayar la exposición utilizando el guión, ideas claras, letra legible, porque de repente hicimos nuestros esquemas, tenemos nuestras fichas, ¿se recuerdan? Yo no sé si todavía, pero cuando yo estudiaba, yo recuerdo que en las exposiciones, pues, compraba uno unas fichas se llama, que son unas hojas como de cartulina, media carta, y ahí escribía uno las ideas principales. Y pues ahí servía de apoyo cuando uno estaba exponiendo.
Pero si no lo hacemos con ideas claras, nos puede confundir más o, o si la letra después ni nos entendemos nosotros mismos de lo que escribimos ahí. Entonces, por eso se hace énfasis en que las ideas sean claras, si usted va a hacer un esquema, que usted lo entienda, que usted comprenda lo que usted está diciendo y que la letra sea legible para no tener ningún inconveniente. Y también aplicado a lo que es nuestra profesión. Por ejemplo, cuando usted estudia para su examen técnico profesional, usted ahí va a agotar todas las técnicas posibles para poder marcar, por ejemplo, sus códigos. Yo creo que alguno de repente pues ya ha trabajado sus códigos. Uno tiene de repente colores, divide por libros, por capítulos o de repente por títulos, dependiendo lo que esté trabajando. Es otra herramienta también que podemos utilizar a la hora de enfrentarnos a un discurso o de presentar nuestro discurso. Tarjetitas, bueno, voy a hablar de tres temas diferentes. El rojo para la introducción, el verde va a ser las preguntas y el amarillo las conclusiones, qué sé yo. Vemos entonces realmente que tenemos muchos recursos que podemos utilizar para poder tener un buen discurso. Así que, ¿alguien más quiere participar con este tema? Y si no, vamos a continuar. Bueno, continuamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguien que me apoye con la lectura? Importancia del orador y del público. Respeto a la audiencia, al jurado y a otros oradores. Uso de información real, verídica reconociendo la fuente. Fines de discurso, imagen del orador, tener actitud de apertura, recursos para atraer la atención, ejemplos y estadísticas. Muy bien, acá se recuerdan que ya la compañera nos había platicado de estadísticas. Acá está lo que ella decía, ella ya nos había complementado su opinión con respecto a estadísticas. ¿Alguien que quiera hablarme con respecto a este tema? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, cuando habla del respeto a la audiencia, al jurado y a otros oradores. Es decir, cuando va a exponer un caso, en un dado caso en el ámbito jurídico, tiene que entrar con respeto a los jueces y a los fiscales si es un abogado defensor. El uso de información real y verídica, reconociendo la fuente, muchas veces podría ser con los códigos o con la Constitución y expresarse de una manera adecuada y con conocimiento amplio de lo que se va a exponer. Tener una actitud de apertura, escuchar a los demás personas, dar ejemplos, tener una buena imagen, estar bien presentables, como elegantes, en un dado caso si fuera en un juzgado, o depende también del público en el cual uno se dirige, ¿verdad? Y con las estadísticas que ya se había elaborado anteriormente. Sí, muy bien. ¿Alguien más que me desarrolle este tema, por favor? ¿Cómo lo comprendió? Licenciada, algo importante que se tiene que hacer un pequeño énfasis es, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros estamos frente a un juez o estamos defendiendo, ¿verdad? O acusando,
que nuestras leyes sean actualizadas, porque sí es bien importante que estemos muy conscientes de que las leyes pues son evolutivas, ¿verdad? Van cambiando constantemente. Y si no estamos al día con eso, puede que en vez de poder aportar algo positivo a nuestro cliente, le podamos perjudicar, ¿verdad? Tener una actitud de apertura es tener el respeto debido, ¿verdad? La forma en que nos expresamos, el léxico que utilizamos con las personas que están en nuestro alrededor. Y con lo de las estadísticas, por ejemplo, si vamos a hablar de determinadas, no sé, parámetros o algún tipo de información numérica, se podría decir, tenemos que tener la certeza de los datos que estamos brindando. Muy bien. Muy bien, sí. Muy de acuerdo. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Las compañeras acá están dando ejemplos y también están desarrollando muy bien el tema de estadísticas, de reconociendo la fuente. Eso también va muy relacionado a que al derecho de autor, de que yo reconozca la fuente, mi fuente. Si estoy hablando de determinado tema, que yo diga, bueno, mi fuente fue el, el diccionario jurídico de tal autor, ¿sí? O mi fuente fue de tal libro o qué sé yo. Entonces, de eso nos está hablando el tema que les presento, la importancia del orador y del público, cuidar esos detalles también. Todo lo que ya hemos platicado, más esto. Y nos damos cuenta que todo va enlazado, todo lo que hemos visto ya con anterioridad va enlazado a nuestro discurso. No es una situación independiente el hablar de oratoria, el hablar de discurso, la importancia del orador y del público, sino todo va concatenado, todo tiene relación. ¿Alguien más que me aporte a este tema, por favor? Yo sí voy a seguir insistiendo, compañeros, que este es el momento de que ustedes puedan participar, que ustedes se fogueen en estructurar una comunicación y que traten en lo posible. Ahorita no hemos entrado al debate jurídico, pero cuando entremos a la fase ya del debate jurídico, ustedes se expresen con terminología ya jurídica, pero en este momento estamos hablando de cosas comunes y sí me gustaría que ustedes participen. Bueno, si no hay más aportes a estos primeros elementos, vamos a pasar a los segundos elementos que tienen relación con la importancia del orador y del público. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Blanqui, por favor, gracias. Yo, licenciada. Adelante. Anécdotas, citas históricas y jurisprudenciales, preguntas al público, notas humorísticas, uso de videos e imágenes, expresiones de sentimientos, buscar los puntos comunes entre el orador y el público. Muy bien. ¿Alguien quiere darme algún ejemplo o quiera comentar con respecto a alguno de estos elementos? Licenciada, según lo que se entiende en esto, es que el orador debe de buscar una conexión con el público. Por ejemplo, para romper el hielo,
al momento de tocar un tema puede dar como inicio con una anécdota personal. Obviamente no meterse como a lo íntimo, pero sí que sea algo como que muy común, que pueda sucederle a cualquiera, ¿verdad? O citas históricas, jurisprudenciales, por ejemplo, se pueden decir determinados versos o dichos de otras personas reconocidas, o hacer preguntas exploratorias al inicio de una exposición. Por ejemplo, si yo voy a hablar derechos humanos, empezar como, bueno, ¿ustedes qué saben de derechos humanos? ¿O qué creen de los derechos humanos? ¿O para quiénes creen que son los derechos humanos? O sea, hacer las preguntas, lanzarlas al azar al público para poder empezar a romper el hielo y empezar a entrar en el contexto y ir desarrollando el tema de una manera más abierta. Notas humorísticas, se puede hacer como una pequeña broma o se puede, no sé, decir algún pequeño chiste, ¿verdad? Algo que haga que el público empiece como que a incluirse en el desarrollo del tema. Y volvemos a lo de los videos e imágenes, ¿verdad? Pueden ser presentaciones o incluso se pueden dar como trifoliares, determinados volantes quizás, expresión de sentimientos, podríamos como tomar determinada situación, ¿verdad? Para poder hacer como que sentir al público lo que necesitamos transmitirle, ¿verdad? Por ejemplo, hacer como una pequeña reflexión, pedirles que cierren sus ojos, que piensen en algo, dependiendo, como le vuelvo a repetir, el tema que estemos exponiendo. Y buscar los puntos comunes entre el orador y el público, es lo que le decía, ¿verdad? Contar una anécdota que sea algo que le puede suceder a cualquiera. Esa podría ser una forma de conexión, ¿verdad? Entre el orador y el público. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar a estos elementos? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Esto se puede ver, el 75% de esto se ve en las clases que dan en Derecho, por ejemplo, que ahí los licenciados, por ejemplo, yo estoy en la nocturna, y entonces el último periodo es bastante cansado. Entonces viene el licenciado y dice, bueno, si no se me duermen al terminar la clase les cuento un chiste. Y entonces motiva a que uno esté ahí, y entonces llena a todos los licenciados. Usted, por ejemplo, llena las cualidades de esto. Muy bien, gracias por el aporte. Fíjense que les voy a dar un ejemplo de lo que estamos platicando. En cierta ocasión me dijeron que iba a venir un orador cristiano. Y él es guatemalteco, pero fundó una universidad, es miembro fundador de una universidad en Sevilla, España. Entonces, alguien me hizo la invitación y me dijo, es muy bueno dando discursos. Entonces, llegamos al lugar a donde nos habían invitado y pues entra él es doctor en filosofía. Entró diciendo, les voy a contar la historia de mi vida. Mi padre era ciego, pero mi madre muy amorosamente, y empezó a dar tantos detalles y todos nos quedamos así como, qué interesante la vida que él tiene. Y empezó a decir, muchos pasajes. También en mi vida ocurrió tal y tal situación, y mi niñez yo la transcurrí en tal ciudad. Y uno estaba, pero así como a la expectativa de lo que él estaba hablando, y nos tenía, pero tan fascinados de la manera que él se expresaba. Y al final, él no estaba hablando de él estaba hablando de un personaje, pero él lo hizo sentir tan propio que todos creímos que de verdad él estaba hablando de su persona. Entonces, esto me hizo recordar esa experiencia que yo tuve, que realmente él hizo
que todos tuviéramos unos sentimientos así como de, pero ¿qué le pasó? Y todo lo que sufrió y qué sé yo. Y definitivamente un gran orador, dando discursos, un profesional, pero muy, muy bueno. Entonces, aquí podría entrar como una anécdota. Bueno, pero al final no era él, pero al principio pensamos que sí era su vida. Entonces, sí es una forma de mantener la atención del público, de transmitir algún sentimiento y que todos estemos así atentos a que el desenlace. Y como decía también el compañero, las notas humorísticas. Despiértense o de repente los que, como él decía, los estudiantes de la noche, de repente estamos cansados del trabajo y tenemos que ir a estudiar. Hay catedráticos que dicen, bueno, a ver, nos vamos a parar, vamos a dar una vuelta, vamos a hacer, va a depender entonces hacia dónde va, hacia qué público nos vamos a dirigir. Vamos a considerar alguno de estos elementos para que podamos encajar. Así que, ¿alguien más que quiera aportar a estos elementos? Licenciada, buenas tardes. Considero que es Buenas bien tardes. importante el entrar, claro, como usted comenta, ¿verdad? Con una anécdota, no como comúnmente uno inicia un tema, ¿verdad? De buenas tardes, a mí me tocó el tema tal, ¿verdad? Creo que ahí no estamos envolviendo al público, en cambio con la anécdota ya empiezan con una historia, se busca también la expresión de los sentimientos al momento de, por ejemplo, tocar un tema, ¿verdad? Entonces ya la gente no está como con el guión que ya todos no sabemos, sino como al público le parecería algo importante lo que la persona está comentando, ¿verdad? Claro, claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, voy a regresar un poquito porque sí, no nos daría tiempo de terminar el día de hoy con el tema. Entonces, voy a dejar para el día de mañana las partes del discurso y quiero presentarles, ahí nos estamos poniendo de acuerdo con Blanqui, quien es quien me está apoyando en esta clase, para poderles transmitir el día de mañana un video que quiero que veamos y que luego comentemos, porque como les vuelvo a repetir, la idea y la importancia de este curso es de que usted empiece a quitarse ese miedo de hablar, de participar, que para mí es bien fácil decirlo, pero créanme que conforme van pasando los días, como decía alguien aquí, como que vamos agarrando más confianza a la hora de hablar. Yo veo aquí el número 139 conectados y todos me están escuchando. Uno no deja de tener ese nerviosismo, de repente en algún momento titubear, porque no dejamos de ser humanos, compañeros, pero son situaciones que la misma práctica nos van a ir haciéndolo superar. Así que yo vuelvo, les insto a que ustedes participen y que no se molesten también si las mismas personas participan. ¿Quiénes están ganando? Los que participan, ¿ah? Porque son las personas que se están fogueando de alguna manera. Estamos hablando de temas comunes. ¿Qué puede pasar? Como hablamos, el respeto al público, el respeto al que está dando su discurso. Entonces, de mi parte, aunque usted me esté hablando cosa que no pasa, porque ustedes están estudiando, ustedes son una población diferente, afortunada, porque están preparándose para ser futuros abogados y notarios. Ustedes ya tienen una base, ya tienen esa preparación. Ya, yo creo, me estaban comentando, creo que son del sexto semestre la mayoría, entonces, realmente ya han transitado por
por un tiempo en este mundo del derecho, en este mundo de aprender más. Entonces no tengan miedo de opinar, no tengan miedo de opinar. ¿Se recuerdan que habíamos hablado también de que yo empecé leyendo una tesis? Empecé leyendo la tesis donde la hipótesis de esa tesis era, y parte de las conclusiones también, era que el estudiante de la Facultad de Derecho debía recibir más preparación en oratoria y en redacción forense. Y parte de eso vemos de repente los titulares en las noticias, en la prensa, y no solo en Guatemala, a nivel general, de que no queremos hablar, no estructuramos bien nuestra comunicación a nivel profesional. Ayer yo escuché fragmentos de un debate y uno se queda así tan asombrado cuando escucha a la señora juez sus conclusiones, decir sus conclusiones y basado en esto, basado en... Entonces, compañeros, estamos encaminándonos hacia una profesión de la cual la comunicación va a ser un bastión para que tengamos éxito en lo que nosotros realicemos, como fiscal, como abogado, como funcionario público, como notario. Tenemos que tener esa preparación. Así que yo no me voy a cansar de instarlos a ustedes a que ustedes practiquen. Si les dejan una exposición, no es solo por ganar los puntos. Usted empiécese a preparar, empiece a perder ese miedo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Practicando. Vimos hoy la técnica del espejo. Acá las compañeras que nos aportaron sus ideas también nos dijeron, yo hago tal y tal situación. Con los ejemplos nosotros aprendemos más. Participen, hablen. De verdad que debería de tener de repente uno un curso de que lo foguearan, que hablar con cierta X cantidad de personas, qué sé yo, porque eso es lo que nos vamos a enfrentar en la calle. Entonces sí, yo los insto a que ustedes participen en este curso. Para mí hubiese sido bien fácil venir, darles contenido, los evalúo y pues así seguimos, pero no, se trata de que esta clase sea dinámica. Como yo les dije desde un principio, yo no soy una persona que me dedique a discursos, que yo me dedique a decirle, mire este tono de voz, que sí tiene relación, pero no se trata de eso, sino yo les estoy recordando a ustedes sobre la importancia de la oratoria en nuestra profesión, cómo estructurar un discurso, cómo usted va a ser un profesional que va a usar la oratoria como una herramienta, cómo a usted la oratoria le va a servir para desarrollarse profesionalmente. Eso es lo que este curso le está tratando de decir. Y también que usted participe, que usted aproveche estas clases para foguearse en ello. Así que yo les insto a que participen. Ese sería el mensaje, que ustedes empiecen a quitarse ese miedo. Un día van a tener que ir a hacer una consulta al juzgado. Si usted no se va a dedicar a litigar, pero va a ir a los registros, va a ir a hacer preguntas, qué sé yo. Vemos que todo lo relacionado a nuestra profesión también va muy conectado con la forma en que nosotros nos comuniquemos. Así que aquí voy a dejar la clase el día de hoy. Mañana seguimos con las partes del discurso y vamos a tratar en lo posible de que podamos compartir este video, lo podamos ver y después discutirlo.
Así que les deseo muy buena tarde y acá van a quedar siempre las presentaciones porque sí me interesa que ustedes las tengan ahí, que ustedes puedan estudiarlas y en determinado momento pues ya les daré indicaciones de qué entraría en el primer parcial y demás. Así que tengan muy buena tarde y primero Dios nos vemos el día de mañana. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde.